buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento esté del día. O de la noche. La noche, primero disculpar las pintas, lo normal es que cuando uno va bien trajeado diga que va bien vestido, pero en un evento como este no voy bien vestido para la ocasión, ¿vale? Y lo sé, además conozco bastante bien el foro y me alegra ver caras conocidas, pero como tengo que encadenar un evento con otro, o hacía un Superman en el taxi o tenía que venir trajeado, o sea que me disculpéis por ir de corbata. Bueno, pues voy a hablar como ha comentado María Isabel, de colonización de nuevos entornos. Para empezar la charla, eso es una curiosidad que me pasó. Estoy en un caso con la Policía Judicial allí en Andorra y bueno, en una de esas situaciones de que estás haciendo, bueno, estamos haciendo una investigación forense y pues bueno, al final las cosas se alargan, te quedas en un hotel de Andorra, que tampoco está mal, ¿no? Pues te quedas allí relajadito en los Pirineos y de repente te vas a poner la tele y te aparece algo como esto, ¿no? Database Connection Error. Could not connect to MySQL Database. ¿Vale? Cuando te empiezas a dar cuenta, y creo que seguramente alguno de vosotros ya habéis vivido alguna experiencia similar, ¿no? El ir a utilizar un dispositivo y que ya es como son PCs, todo es un PC, ¿no? Y todo tiene cierta ya inteligencia, pues te puedes encontrar situaciones como esta, que no puedes ni siquiera relajarte y ver la tele. Para eso conectas el Chromecast, el Netflix y listo, y te lo liquidas. Bueno, pues como he dicho, la idea, bueno, es una charla, es la segunda ocasión que la doy, en la cual me pidieron un ejercicio en un foro de seguridad que se llama SIC, que sería un equivalente a lo que hacemos aquí el SNOC, pero del ámbito de seguridad, que es un poco más para ejecutivos que no para gente técnica, en la cual querían que habláramos un poco de las tendencias, de cuáles son los entornos que se van a atacar en los próximos meses, bueno, que aventurarse ya años es muy complicado a día de hoy, digamos en las próximas semanas o meses. Entonces, bueno, he dividido esta presentación en 6 puntos, como solo tengo media horita voy a intentar ir por encima surfeando por diferentes temas y luego pues ya dejaré que si hay alguna pregunta más específica de alguno de los temas, pues me las abordáis al final. Bueno, pues si hablamos un poco de metodología, cuando hablamos de colonizar, es que de hecho me propusieron el nombre de la charla, tienes que hablar sobre colonización. ¿Qué es colonización? Yo que soy un chico obediente, pues voy a la Wikipedia, miro, de ocupación de un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo. Y realmente es lo que está ocurriendo. Es decir, los atacantes ya no se contentan con entrar en los sistemas y llevarse, quieren estar de manera persistente. Es decir, ser los dueños de tus sistemas el máximo de tiempo posible. Por lo tanto, es muy acertada la definición de colonización. Y bueno, y entorno, que es un concepto un poco ambiguo, como veis aquí es ambiente, todo lo que rodea, bueno, aquí habla de los seres vivos, nada que ver con IT, pero donde los seres, o nosotros, las personas desarrollamos nuestra actividad. Pues hoy día hay diferentes tipos de entornos en el ámbito personal, en el ámbito profesional, que estamos operando en el día a día y que por lo tanto pues hay un riesgo. Entonces, para abordar este estudio lo que hice es básicamente tocar 3 pilares. Uno es mirar cuáles son las tecnologías emergentes. Pues yo no soy uno de estos, personas que saco la bola de cristal, ¿no? Predeciendo cuáles son las tecnologías que más van a pegar, pero bueno, ahí hay muchísimos informes en la red para documentarse. El tema de las motivaciones amenazas, que esta parte sí que conozco un poco más y me toca pegarme a menudo con los malos y de saber pues hacia dónde van los tiros. Y luego pues un poco las tendencias, es decir, cuando miramos las noticias y vemos qué está ocurriendo, y no solo hablo de noticias generalistas, o medios generalistas, sino de medios más especializados, vemos en el día a día qué investigaciones, qué brechas de seguridad, qué leaks de información hay en gobiernos, en el sector privado, y eso nos permite pues, construirnos un dibujo de lo que está ocurriendo a día de hoy. Bueno, pues el primero, y creo que es bastante previsible, pues bueno, me cogí varios estudios, aquí tenéis uno de McKinsey, pero hay un montón, hablaban de la internet móvil, la automatización del conocimiento, del Internet de las cosas, el cloud, la robótica y los vehículos autónomos, ¿vale? Cosas que al día de hoy ya estamos viendo en incidentes en gran parte de esos entornos a día de hoy, ¿vale? Bueno, yo diría que casi en todos. En la parte de amenazas, pues nos encontramos con adversarios cada vez más duros y más complejos de abordar. El ámbito militar, ya habéis visto, y bueno, quizás aquí en España somos un poco curiosos con esta parte, ¿no? Está hablando de la ciberreserva y de varios conceptos así un poco extraños, ¿no? Pero sí que todos los gobiernos están tomando esto muy en serio. Y hay
digamos, estructuras montadas y pendientes de la monitorización y respuesta en la seguridad y por lo tanto haciendo acciones ofensivas. Ya no es extraño ver a un jefe de gobierno diciendo pues que han, bueno, lo tocan muy de puntillas, pero que han hecho alguna acción ofensiva, ¿vale? Contra algún gobierno utilizando medios digitales. El crimen organizado, y que es el pan de cada día, ¿vale? Es, bueno, por trabajar en el sector privado, pues al final, ¿dónde está el dinero? Los bancos, principalmente. El sector financiero es uno de los que me genera más trabajo y que está siendo el foco de los atacantes. Pero sin olvidar que los cibercriminales, al final, todo es un ecosistema. Es decir, los proveedores de servicios, Internet, los proveedores de contenidos, todos tenemos piezas de información, tenemos dominios o interrelaciones de confianza y todos tenemos en mayor o menor manera, somos objetivo de ellos. El ciberespionaje, pues ya lo habéis visto, bueno, ahora toda la polémica con el tema de Cambridge Analytica y todo lo que está ocurriendo de realmente intentar recabar el máximo de información de personas específicas o de amplios conjuntos de personas. En el ámbito industrial hay muchos incidentes, sobre todo muchos vienen de la parte de Asia, de comprometer propiedad intelectual, ¿vale? Hay ciertos gobiernos, de los cuales no mencionaré, pero se pueden intuir, que están trabajando, una de sus líneas duras es conseguir secretos, es decir, conseguir planos de, yo qué sé, pues hubo un caso muy, muy relevante, creo que fue en la India, se robó toda la documentación de uno de los proyectos más confidenciales, que era un submarino, que había costado, pues, no sé, varias decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Era una barbaridad, ¿vale? Y el tema del activismo, pues bueno, todos los movimientos que al final nosotros estamos, y sobre todo vosotros, ¿no? Como proveedores de servicio, estamos en medio de muchas de las batallas, estamos ahí construyendo las carreteras, manteniendo que todo funcione, y mientras unos y otros se pegan, ¿no? por diferentes motivaciones que pueden ser muy legítimas, evidentemente. Y pues las tendencias, bueno, una de las grandes tendencias del año ha sido, pues por ejemplo, alguno de los leaks de información. Qué curioso que siempre haya leaks del gobierno americano, ¿no? Es curioso que Wikileaks siempre esté liqueando información de la CIA y de la NSA, etc. No sé, para reflexión. Entonces aquí hubo unos leaks que además fueron muy dolorosos, en el sentido de que fueron sangrantes, ¿no? No hago un mega leak, no, lo voy goteando si veis la periodicidad, ¿no? Cada 15 días. Voy sacando un leak de información de herramientas. Realmente lo que se comenta es que este leak, que es el Vault 7, lo que fue hacer un release de muchas de las herramientas de espionaje que está utilizando la CIA para comprometer los sistemas de información. Si os fijáis, hay de todo, ¿no? Hay desde temas como redirección de SMS, grabar webcams, había todo el tema de control de televisiones, de Smart TVs, es decir, todo lo que se pueda ownear, controlar, pues ahí están las agencias de inteligencia intentando comprometerlo. Pues sí, no me voy a extender, tenéis toda la documentación para ver todo este arsenal de herramientas. Consulté toda una serie de medios. Por un lado tenemos las publicaciones o medios, digamos, serios en el ámbito de seguridad, como es el Instituto SANS, para el cual imparto formación, o la gente del Team Kimru, que tiene un boletín bastante potente recogiendo muchas de estas tendencias. Lo que ocurre en las conferencias de seguridad, que hemos visto pues 2-3 veces al año, pues de repente tenemos un boom porque empiezan a aparecer nuevas vulnerabilidades y cosas muy relevantes. Y luego el tema de los retos, ¿vale? Sobre todo yo destacaría en el ámbito forense, hay esta iniciativa, el DFRWS, que publica una serie de retos con cierta periodicidad. De hecho, en los últimos años, si os fijáis, han publicado retos en el ámbito, el del año 2018 fue sobre SDNs, ¿vale? Lo que fue, colgaron una serie de máquinas virtuales que tenían herramientas tipo OpenFlow y otras, y tenías que analizar cómo se había comprometido esa plataforma. ¿Por qué estos retos aparecen, aparte de para que la gente se lo pase bien y se entregue un premio? Pues por un lado, porque empiezan a haber incidentes y empieza a haber una escasez de herramientas para abordar esas investigaciones. El forense clásico de ciertos entornos se puede hacer con herramientas que están en el sector privado. En cuanto tienes que hacer un forense de un OpenFlow, pues algunas cosas son generalistas y estas cosas son tan específicas que necesitas nuevas herramientas, nuevos scripts, nuevas cosas.
Y si os fijáis, bueno, la del año pasado fue del Internet de las Cosas. Colgaron varias imágenes del Google On Hub, de un Alexa, ¿no? Un Amazon Echo de estos, para analizar. Perfecto, pues si tenemos la visión, aquí vosotros lo conocéis esto perfectamente, desde la infraestructura física a lo digital, lo que hacen los gobiernos y las empresas es construir una serie de servicios que consumimos, toda una serie de actores, pues al final los atacantes tienen tres ámbitos de actuación. El ámbito doméstico, ¿vale? Que es la parte de domótica, todo lo que van a ser robots, drones y vehículos autónomos, y dispositivos móviles, que ahora los voy a tratar a continuación. La parte corporativa, que quizás es la que os puede interesar más en este tipo de foros, el tema del desarrollo de aplicaciones y las operaciones. ¿Os acordáis? Cuando antiguamente trabajábamos en IT, el sustrato de casi todo eran los sistemas, las redes. Y ahora el sustrato son las aplicaciones, es el software. Es decir, como ya el hardware, las redes, casi se olvidan de nosotros, ¿no? Es como la corriente, ¿no? Todo tiene que funcionar, pero la complejidad hasta el software. Te ponemos el software encima que hace, vamos, te construye la Sagrada Familia en 2 semanas. Entonces hay una parte ahí muy incipiente de comprometer esos entornos y comprometer las operaciones de las organizaciones. La virtualización en la nube, esto es un tema ampliamente tocado en este foro, y los terceros de confianza. Y por último, pues todo el ámbito, y no os preocupéis por acá, ahora entro más en detalle, los sistemas críticos, sistemas industriales, ciudades inteligentes y todo lo que pueda ser entornos de defensa. Una de las tendencias que se han visto más clara en el último año, y ha sido con todo el tema vulnerabilidades que se han publicado de los chips, ¿vale? Sobre todo en Intel, en AMD, etc., es el tema de cuando nosotros hablamos de los anillos, pues si volvemos otra vez a los conceptos de sistemas operativos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de que, bueno, hemos puesto las capas, ¿no? De las hipervisoras y tal, y seguimos teniendo por debajo, a nivel de hardware, ¿no? En el firmware, las tarjetas, sistemas operativos completos, corriendo por debajo. ¿Qué ocurre realmente? Pues que Intel, por ejemplo, pues puso tecnologías como el VPro o el AMT, en el cual muchos usuarios, no voy a ser un equipo, no hablamos ya ni de servidores, cualquier mini barebone portátil tiene este tipo de tecnologías, tiene su propia pila de red, tiene su propio almacenamiento, tiene sus propios logs y pues esto que he dicho, pues a nivel de chipset de Intel, incluso en algunas tarjetas gráficas, pues empiezan a ver este tipo de actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener, históricamente el atacante intentaba comprometer este dominio, cada vez esto es más difícil. ¿Por qué? Pues por todas las herramientas que se están poniendo encima de Endpoint Security para proteger, pero lo que se ha visto es que han empezado a haber ataques a este nivel, ¿vale? Para ownear el hardware, ¿vale? Y poder controlar y que el sistema operativo ni la hipervisora pueda ver nada de lo que el atacante está haciendo. Un caso lo tenéis con un paper que se publicó, que era una prueba de concepto, pero que ya había utilizado algún grupo atacante, es el tema de, por ejemplo, con este chipset, tú lo que podías hacer es que pusieras puedes crear una interfaz, digamos, serie virtual, de manera que tú podías tener una aplicación, que esa aplicación normalmente para hablar por la red tiene que pasar por el cortafuegos, ¿vale? Como cualquier aplicación que pasa por la pila, y lo que hacía era que una aplicación maliciosa que el atacante había conseguido desplegar en un equipo, habla con este puerto serie virtual y este habla directamente con el chipset de Intel por debajo. De manera que el sistema operativo no ve nada de la comunicación de esta aplicación con el hardware, donde puede estar enviando cualquier comando, cualquier tipo de información por ese puerto serie a esa otra CPU. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay toda una tendencia a crear librerías, a crear frameworks para lo que se llaman los implantes. Es decir, cada vez hackear y comprometer equipos es menos, digamos, específico. La idea es crear unos implantes, que son unas pequeñas piezas, unas librerías, que lo que nos permiten es generalizar muchas de las acciones que hacen los atacantes. Las redirecciones, los exfiltrados de información, etcétera, etcétera. Entonces, si pasamos a uno de los primeros entornos, el doméstico, pues ya sabéis, con todo el tema de la domótica, pues que es una locura, ¿vale? Tenemos un montón de cacharros, cada uno de un fabricante diferente, con versiones de sistemas operativos modificadas, auténticas salvajadas, ¿no? Entonces,
hecho me pasó hace poco estuve montando un sistema de mirilla electrónica en casa y el fabricante no me quería dar la versión de firmware, o sea, no me quería dar el software que corría en el equipo. Vi que era un Android capado y bueno, y yo quiero ver exactamente qué estás haciendo porque esto, ¿dónde se conecta? Y realmente el equipo se está conectando al cloud del propio proveedor y no había opción a poder integrar eso en ninguna otra plataforma, es totalmente cerrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Metiendo en nuestra casa, en nuestro entorno de confort, toda una serie de dispositivos, los cuales tenemos, muchas veces incluso sin saber que pueden llegar a tener un control remoto de ese tipo de cosas. Como hay las hueveras IP también, muy importantes, ¿vale? Para saber cuántos huevos te quedan. Todo el mundo necesita una. Todo el mundo necesita una huevera IP, anotarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, ya han habido algunas situaciones, pues el tema de la CIA, esta herramienta que monitorizaba en las teles de Samsung, aunque la tele estuviera, bueno, en principio tiene que tener corriente, pero con el puntito rojo, ¿no?, de power, pues podían estar monitorizando. Y luego hubo pues ciertas situaciones en las cuales los asistentes personales, como en el caso de Amazon, pues tenían algunas vulnerabilidades que podían exponer algún problema de seguridad. Y bueno, pues también estos dispositivos, como sabéis con el caso de DIN, pues se pueden convertir en botnets y vosotros tenéis muchísimos clientes con esos dispositivos, estar atacando y dejar fuera de servicio incluso pues, a todo un país, ¿no? En el tema de vehículos, pues sabéis que se ha puesto de moda pues, todo el tema de los drones, vehículos autónomos. Yo quiero uno de estos, ¿no? Un robot que me lleva al sofá, ¿vale? No sé de qué fabricante es. Pero realmente parece una tontería, pero ahora mismo se puso el servicio, por ejemplo, de drone taxi, que se ha puesto hace semanas en producción, creo que en Dubái y en otra ciudad. Es un gran riesgo, es decir, alguien compromete ese servicio y ya pues puede hacer con esa persona lo que considere, ¿no? Puede secuestrarla, puede hacer... ¿no? Ahora tenemos el ransomware, ¿no? Pues en vez de ransomware la información, nos llevan y nos secuestran a nosotros. No fue el coche, no sé de qué marca. Quiero recordar la marca, que le entraron el Bluetooth y le activaron los frenos. Sí, correcto. Hay varios casos de coches. De hecho, ahora comentaré alguno. Gracias por recordarlo. Pues realmente aquí tenéis, de hecho, creo que es una de estas noticias. Pues os he ido pasteando un poco, pues, cosas reales. Es decir, cosas que no estoy inventándome nada. Son cosas que ya... Y cuando las cosas están en la prensa es porque ya están trilladas, ¿vale? No son cosas en un estado embrionario, sino que ya hay cierta investigación y hay ciertos incidentes. Pues el tema de controlar remotamente un Jeep. También Tesla tuvo que hacer un upgrade después de una vulnerabilidad de seguridad también muy grave que permitía controlar, etcétera, etcétera. Hay un vídeo muy curioso, por temas de tiempo no lo puedo poner, pero ahora con todo el tema de las llaves inteligentes, de las llaves de proximidad, en el Reino Unido hace poco, ya debe hacer medio año, se publicó un vídeo en el cual dos ladrones, uno subía con unas escaleras a la ventana donde dormía la persona y otra se ponía al lado del coche. Entonces hacía un ataque de relay, ¿vale? Que lo que hacían es transmitir, pues con una antenita captaban la señal de la llave y el otro la recogía al lado del coche, lo abrían y se llevaban el vehículo. O sea, cosas que parecen de ciencia ficción, pero ya están ocurriendo a día de hoy. El tema de dispositivos móviles, y no me voy a alargar, yo creo que este lo conocéis bastante bien. Han habido toda una serie de troyanos y de herramientas para comprometer, como el tema de Pegasus, y muchísimas vulnerabilidades. Quizás uno de los casos curiosos, cuando hablábamos también del tema del software, fue lo que pasó con el tema de Xcode Ghost, que es mucha gente se bajaba a veces de internet los paquetes estos de compilación de programas de fuentes no confiables. Entonces, si no te lo bajabas de Apple, pues circuló una versión de todas esas herramientas que estaba comprometida, de manera que todo lo que compilaras con ese compilador, con ese framework, se llevaba un regalito dentro, ¿vale? Entonces, pues eso fue una situación bastante curiosa. Tema de vulnerabilidades de protocolo, hemos tenido en redes de 3G y 4G numerosas vulnerabilidades también, para el traqueo de dispositivos y para hijacking. En el Wi-Fi y en el Bluetooth ha sido un año bastante, con el tema del WPA y el tema del Bluetooth, del ataque de Bluebird, pues se han dejado expuestas las vergüenzas otra vez de los protocolos, o sea que hemos vuelto a estar otra vez expuestos a muchísimos tipos de ataque. Corporativo. El corporativo, como os decía, os comentaba al principio, al final lo que tenemos es
me acuerdo cuando estudié ingeniería del software, ¿no? Pues te decían, no, esos son los ciclos del desarrollo, ¿no? Y hay los entornos de preproducción, las pruebas, el tal, y esto tiene que ir un testing. A día de hoy todo esa, aunque se ha automatizado muchas de estas cosas, pero prácticamente, y estoy trabajando para empresas, algunas de ellas top a nivel mundial, algunas que, pues, grandes portales de internet, casi codean en tiempo real el portal y están cambiando, por el tema del desarrollo ágil, hay ciertos controles, pero se está cambiando casi todo en producción. Y esto los atacantes lo saben, ¿vale? Y Fernando asiente con la cabeza. Release early, release often. Exacto. Entonces, hay el tema del time to market, hay que sacar las cosas, hay que ir antes que los competidores, asume el riesgo y muchísimas empresas casi trabajan como una universidad. O sea, porque tenemos todos los millennials allí trabajando, ¿no? Horas, tomando Red Bulls, jugando con el futbolín y luego codeando. Pues, al final, lo que tienes pues es toda esta parte de metodología ágil que es un riesgo. Los atacantes quieren comprometer a este tipo de individuos porque son la puerta de entrada y ya han habido algunos casos, algunos todavía no han trascendido a la prensa, de compromiso en estas grandes empresas. El tema de operación IT, cualquiera que opera una telco, cualquier tipo de proveedor de servicio al final opera sistemas de información de clientes y por lo tanto es un punto muy atractivo para los atacantes. De hecho, en una de las formaciones que filtró Snowden en su momento, y esto ya hace bastantes años, había una slide que ponía I hunt sysadmins, yo cazo administradores de sistemas. O sea, eso es la expresión clara de que los administradores somos objetivo número uno de muchos de los atacantes. Con el tema de la nube, orquestación, etcétera, pues más de lo mismo. Los atacantes, yo he llegado a tener un incidente en el cual el atacante se ha creado una infraestructura paralela en la organización. ¿Vale? Es decir, se ha creado todos sus sistemas virtuales, sus conexiones punto a punto. Una vez ha comprometido ciertos equipos, pues dice, bueno, voy a llamar la atención porque la que se monitoriza es la red, digamos, legítima, pues me provisiono una red en paralelo. Pues es un riesgo brutal, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el caso más grande, quizás fue el de Yahoo, ¿vale? Que le hizo mucha pupita y ha hecho, bueno, en el sector ha hecho mucha mella cuando supuestamente varios hackers rusos comprometieron parte de la infraestructura de Yahoo y metieron una puerta trasera para poder entrar en cualquier cuenta de Yahoo Mail. ¿Vale? Terceros de confianza, service providers, pues cualquiera que tenga un acceso, sea para sistemas de autenticación, sea cualquier tipo de integración, es un punto de riesgo. Avanzo que me voy quedando sin tiempo. Y por último, el ámbito sensible. Plataformas de escala, sistemas dorsales. Este es uno de los ataques número uno a día de hoy. Ya hemos tenido varios incidentes en Europa, en Estados Unidos, de infraestructuras críticas comprometidas. Sabéis que hubo el caso aquí de Ucrania, donde supuestamente por lo que ha trascendido a nivel de inteligencia que puede estar Rusia detrás, en el cual se comprometió una infraestructura eléctrica y el framework que se ha liberado o que se encontró en ese tipo de ataques es un framework desarrollado para operar protocolos de escala. Ya no hablamos, solo me olvidé de la capa de TCP/IP, ya están con los propios protocolos. Esto ya hasta el día de hoy no se había visto, hasta el año pasado. Y luego los temas bancarios. ¿Sabéis que nuestro amigo Kim, algún norcoreano en la sala? ¿No? Yo por así, alguna broma, que no se enfade nadie. Nuestro amigo Kim parece que ha querido invertir mucho o eso dicen los grandes gurús de la inteligencia, en el tema de, pues como se le ha cerrado un poco, se han apretado las tuercas con el tema de las sanciones, pues han habido muchísimos, hay de hecho varios grupos, uno muy conocido que se llama Lazarus, que ha comprometido y ha hecho grandes transferencias comprometiendo la plataforma SWIFT, la plataforma dorsal que hace transferencias bancarias. En el caso de Bangladesh se llevaron, que fueron 80 millones de dólares y pudo ser 10 veces más solo por un error tipográfico que cometieron que no se pudo llevar a éxito, ¿vale? En el Banco Central del país. Y han habido casos recientemente en Europa, en Polonia y en México. Aquí tenéis, esto lo dejo, porque ya me he quedado sin tiempo, simplemente lo dejo como referencia, parte de la información de estas amenazas que os acabo de comentar. Y lo último, las Smart Cities, y además Barcelona, que es una Smart City en mayúsculas y que es una ciudad que promueve este tipo de tecnología, pues da un poco de miedo ver el tipo de cosas que se pueden hacer, de monitorizar, de manipular, y que, bueno, habrá que tener un ojo bastante en esta parte porque va a ser un tema incipiente
un entorno seguramente de mucha colonización. ¿Vale? El caso más divertido, por acabar, fue el caso de un hotel, ¿vale? Un hotel, creo que fue en Austria, al cual lo comprometieron y bloquearon todas las habitaciones y pedían un rescate, ¿vale? Pues es un hotel romántico, muy bonito, o sea que a mí si me hubieran encerrado, yo me hubiera quedado dentro sin problema. Allí secuestrado. Mientras yo tenga wifi, sí, no hay problema. Vale. Y bueno, defensa, el tema del voto electrónico quizás es uno de los más, por olvidarnos un poco de la parte militar, que aquí tampoco aplica mucho. El tema del voto electrónico es un tema bastante delicado y que ya, por ejemplo, en varias conferencias se están haciendo estudios en profundidad de cómo se puede llegar a comprometer muchas de estas plataformas. Pues os dejo como referencia. Y nada, pues como suelo decir, ¿por qué no dejamos la ciberseguridad? Nos vamos a ir al campo. Yo de momento ya llevo 15 años y no me he aburrido, de momento. De hecho, cada vez me aburro menos. Y bueno, hay muchos frentes abiertos. Lo que sí que hay mucho sensacionalismo. Sí que quiero decir, aunque aquí he puesto anécdotas y cosas muy divertidas, no es que estemos bajo fuego constantemente. Están pasando cosas y simplemente tenemos que dar un pasito adelante para evitar que esto se abuse de manera mucho más extensiva. Y nada más. Yo solo deciros que el gran colonizador que yo tengo es este de aquí, ¿vale? Que es mi hijo, que es Darío, que coloniza todos mis gadgets y ya los tiene controlados y me controla todos los cacharritos que tengo en casa. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta para Carlos? ¿No? La seguridad, ¿no? Es un estado mental. Es un estado mental, la seguridad es un estado mental, ¿no? Pero aprovechad que tenéis aquí a Carlos, que no lo tenemos cada día. Ahora se va a la tele. O sea. Yo un comentario, si quiere. Sí. Lo que has comentado de los dispositivos que en realidad se conectan a la cloud, has comentado desde la mirilla electrónica, yo tengo una que a lo mejor es parecido al que tú tienes, sí, o hasta el mismo fabricante igual. Tengo un portero automático también con wifi, sí, o sea, al final llevo varios años detrás de ese tema y en uno de los, campos en los que estoy trabajando con, lo diré, Europol, que estaba también en esa reunión la Comisión Europea, era un tema que no tenía nada que ver, estábamos tratando el tema de carrier ruinat, etcétera, etcétera. Al final, por X o Y salió el tema y estamos viendo la forma también de buscar una opción que sería muy sencilla. Si tú quieres vender en Europa un dispositivo que se conecta a la cloud, que la API sea abierta. ¿Por qué? Primero, por tener control de lo que está haciendo y segundo, sobre todo, porque al final si los usuarios compran esos dispositivos y el fabricante desaparece, se va a la quiebra o lo que sea, has comprado un dispositivo 3 o 4 que te has gastado 500, 600 euros en cada hogar de Europa, sin duda, que tiras a la papelera. Sí. Entonces es un tema bastante importante también. Sí, yo por lo que he oído, gracias por el aporte, he oído, de hecho hay un abogado aquí muy conocido en Cataluña, Nacho Lamillo, que está muy involucrado en temas de la Comisión Europea, que comentaba que la Comisión va a atacar mucho el tema de, digamos, el tema de software, de cómo las directivas europeas apliquen a la hora de la calidad del software, porque eso es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos constantemente, ese tipo de problemáticas. Y es que lo hemos dicho de un tema de mirilla electrónica, pero han pasado con PKIs. O sea, la PKI holandesa la comprometieron. Es decir, ¿qué más puedes decir después de eso? Nos ha pasado ahora con el DNI electrónico. Hay una mala implementación del tema del DNI electrónico y de repente tienes que deshabilitar lo queremos meter todo en digital, de repente no podrías llegar a utilizar porque hay una mala implementación de ese chip, en el cual el mecanismo de clave pública y clave privada pues no es confiable. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces sé que hay todo un trabajo por detrás de grupos de trabajo a nivel legislativo para atajar eso. Pero bueno, sabemos que el mercado está en otro ritmo a día de hoy. Carlos, lo único es curioso porque en todas estas presentaciones se habla en actores. Sí. Cuando hablamos de los actores malos y tal, sí, se habla de países, donde dice, bien, sacas la foto del tío con el hoodie sí, de 60 años. Nunca se habla de empresas. Empresas Nunca enfocadas se habla de una empresa, de repente se hace muy grande, tiene un montón de información y todo el mundo sospecha qué hace con ella y todo el mundo podemos dar nombres. Sí. Sospechoso. Sí, no, sin duda. A ver, hay muchas empresas, yendo desde los gobiernos hasta, digamos, el cibercriminal estándar, ¿vale? Hay muchos actores, ¿vale?
se comenta en varios países que hay grupos cibercriminales que han montado toda unas empresas enfocadas a la exfiltración de información, al posibilitar esos lagos de datos, ¿no? Y darlos accesibles a terceras partes, y todo eso incluso a veces con el consentimiento, digamos, informal de los propios gobiernos, a cambio de poderlos consumir, poderlos utilizar. Entonces eso está ocurriendo a día de hoy bueno, pues habrá que ver. Los grandes parece que quieren cerrar el grifo, va a ser complicado, porque al final la respuesta a eso va a ser que va a haber cada vez más personas infiltradas en las organizaciones para abrir esos grifos. Parece duro, pero es así. Y bueno, y los criminales están más cerca de lo que nos pensamos. Esta semana, no sé si habéis visto, bueno, la semana pasada las noticias, detuvieron en Alicante a un criminal ruso, ¿vale? Que era de una de las amenazas que os he estado comentando, en la cual pues he estado investigando con mi equipo casi 4 meses en México, porque allí actuó ante varias organizaciones financieras. Parte de esos criminales los tenemos viviendo en el chalet de al lado, aquí ahí con su wifi tranquilito y tomándose su cubata, perdón por la expresión. En España se Sí, es que los rusos, creo que algún ruso en la sala. ¿A mí los rusos? No. Vale. No tengo nada en contra de Rusia, sé que siempre lo pongo como un ejemplo, pero es que las noticias me lo ponen fácil. Vale. Pues eso, quiere decir que sí, que evidentemente hay empresas que están bordeando digamos, lo legal, o no, ni bordeando, están ahí sumergidas. Con el PIB, o sea, hay países que dices que aquí el crimen es una industria. Sí, sin duda. Pues muchas gracias por la pregunta. ¿No más preguntas? ¿No? Vale, bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.